La diabetes es una de las enfermedades más comunes que causa el azúcar elevado y de esto hay diferentes tipos. Muchas personas utilizan dentro de su arsenal o les han recetado insulina para nivelar esos niveles de glucosa. Prácticamente podemos hablar de dos tipos de personas, aquellas que sí necesitan la insulina y aquellas que no necesitan la insulina. Hay algunos efectos secundarios, se podrá decir, de la insulina que generalmente no se lo atribuimos y estamos enfocados en revertir o quitar ese síntoma, signo a través de otros métodos, pero al final de cuentas, si seguimos usando insulina, ese síntoma o problema no se va a resolver. Así que en este video te voy a compartir 5 signos o 5 señales que son acción de la insulina que no se van a resolver hasta que utilice la insulina que su cuerpo necesita o bien, si no la necesita, hasta que revierta la diabetes y pueda dejar por completo este medicamento. Así como lo escuchó, es un medicamento. De hecho, la insulina es el medicamento más fuerte para bajar el nivel de glucosa. La insulina también es una hormona que produce el páncreas, por supuesto, pero que cuando aún así el azúcar está elevado, muchas personas o doctores recurren a prescribir este medicamento. El primer efecto secundario de esta insulina es la glucosa alta en ayuno. ¿Cómo? ¿No se supone que la insulina es para bajar el nivel de azúcar? Sí, pero lo dijimos en la introducción, hay personas que no la necesitan o bien hay personas que sí la necesitan, pero se están pasando de dosis. Este es un ejemplo cuando se le llama efecto Somogy. Cuando uno se aplica insulina, podemos tener hipoglucemias nocturnas a las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Como ven la gráfica, el azúcar baja. Tenemos una hipoglucemia. Generalmente las personas no se dan cuenta, están dormidos, dormidas, el cuerpo responde, pero cuando uno amanece el azúcar se va súper alto. Es por lo mismo que el cuerpo detecta esa hipoglucemia, comienza a liberar cortisol, adrenalina, hormona de crecimiento, etcétera, y es cuando uno amanece elevado. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Más insulina, más dieta, más medicamento, pero eso únicamente va a perpetuar la situación. Más insulina, más hipoglucemias nocturnas y el azúcar va a estar, por ende, más alto en ayuno, ¿no? Este es uno de los efectos que hay que considerar. Normalmente se dice la insulina de la tarde, o de la noche te va a ayudar para bajar tu azúcar en ayuno. La insulina de la mañana o del día te va a ayudar para bajar tu azúcar en la tarde o en la noche, ¿no? Entonces uno ve, amanezco en 130, 150, me estoy quedando corto, más insulina en la noche y no necesariamente es así. Hay que descartar que no estemos teniendo este efecto Somogy, que es a consecuencia de la insulina. ¿Qué hay que hacer? Bajar la cantidad de insulina. Bajamos insulina y el azúcar mágicamente amanece mejor. Ya no amanece en 140, amanece en 100, en 90, en 85, porque evitamos esa hipoglucemia nocturna. También hay otras cosas que uno puede hacer para evitar esa consecuencia, ¿no? Pero ahorita estamos hablando exclusivamente efectos de la insulina, ¿no? El primero es glucosa alta en ayuno, si estamos teniendo este efecto Somogy. El segundo, sumamente frecuente, neuropatía, neuropatía. Doctor, ¿pero qué no se supone que la neuropatía por diabetes es únicamente por el azúcar alta? No, las complicaciones por la diabetes se dan por, sí, el azúcar elevado, por supuesto, pero también se da por los niveles altos de insulina, la hiperinsulinemia o la resistencia a la insulina. De hecho, hay muchas personas que durante su proceso de reversión no se les quita la neuropatía hasta que quitan la insulina. En este video no estamos hablando de los medicamentos, pero también puede que sean la causa, ¿no? La misma metformina, medicamentos para el colesterol. Hay muchas personas que al suspender eso es cuando los síntomas remiten. Doctor, ya me tomé el complejo B, ácido alfa-lipoico, el magnesio, ya bajé mucho el azúcar, ya no tomo la metformina, y aún así sigo con neuropatía. A veces, la neuropatía va a persistir hasta que se suspenda por completo la insulina, porque ya lo saben ahora,
Las complicaciones por la diabetes no únicamente es por el azúcar alta, también por los niveles altos de insulina, que si uno se le inyecta demasiado o bien personas que no la necesitan, puede generar esa consecuencia. Hay muchas personas que resuelven este problema hasta que quitan tal medicamento. La tercera situación que muchas veces no se le atribuye, es que la insulina no desaparece mágicamente el azúcar. Tenía 300, me empecé a inyectar 40 unidades y ahora ya amanezco en 100, 110. Perfecto, no pasa nada, ¿no? A ver, ese azúcar no desaparece con la insulina. La insulina no lo disuelve mágicamente, únicamente lo desplaza. Agarra el azúcar que está en la sangre y lo inyecta o lo mete a las células o a los órganos. No la está desapareciendo. Si lo vemos de esta forma, así como ven en la imagen, la insulina viene siendo, se le dice, la llave que abre las compuertas de la célula para que la glucosa pueda entrar. Esto sucede cuando no hay exceso de azúcar, pero cuando una persona tiene mucha azúcar en las células, pues por más que llegue la llave a abrir la puerta, la glucosa ya no cabe. Esa célula, ese órgano está saturadísimo de azúcar. Lo que hace el cuerpo es detectar esto. Ah, el azúcar se está estancando en la sangre, produzco más insulina para forzar la entrada de ese azúcar en los órganos. El punto aquí es que el azúcar no desaparece, se comienza a acumular, acumular, acumular en los órganos, empieza a ocasionar más glicosilación, más inflamación, glucotoxicidad, y es ahí donde vienen los problemas a largo plazo, a pesar de que yo tenga el azúcar en 80, 90, hemoglobina glucosilada 5.5, porque al final de cuentas, estos parámetros miden tu azúcar de la sangre, pero estos parámetros no te miden el azúcar que hay en los órganos. Y el estar utilizando insulina agarra ese exceso de azúcar y comienza uno a acumularlo. Entonces, no la desaparece mágicamente. Siempre es bien importante saber, yo tengo exceso de azúcar, porque si sí lo tengo, la insulina te está ayudando de forma temporal, pero ahora tienes que hacer que ese azúcar que está en las células o en el resto del cuerpo salga. ¿Cómo lo hace uno? A través de una alimentación limpia, baja en carbohidratos, bien equilibrada, saludable, y a través del ayuno intermitente es como esa azúcar va a empezar a salir. El número cuatro que va muy en relación al punto anterior, la misma insulina causa resistencia a la insulina. Así es, la misma insulina causa esta complicación. Doctor, pero yo salí con los niveles altos, la insulina basal elevado, el OMA elevado, estoy haciendo la dieta y el ayuno intermitente para corregir eso. Pero entonces me está diciendo que la insulina hace lo contrario, me detiene la reversión de la diabetes, correcto. También estamos aclarando y al final vamos a hacer la observación que va a depender del tipo de diabetes, ¿no? Si es una diabetes tipo 2, cuyo páncreas sí produce insulina, este mecanismo se presenta. Si es una diabetes tipo 1, donde no hay insulina, no necesariamente es así. Si es una diabetes tipo 2, en el cual hay agotamiento pancreático, el páncreas no está produciendo insulina, no necesariamente es así. Aclaro, diabetes tipo 2 con niveles de insulina altos y con un páncreas que sí produce bastante insulina. Esta resistencia a la insulina, como lo comentamos previamente, en un principio ese nivel de insulina abre la puerta, la glucosa entra a las células y todo súper bien porque hay espacio suficiente. Pero con el tiempo, esa célula comienza a saturarse de azúcar, ya no hay espacio, ya no caben más moléculas de azúcar, el cuerpo lo detecta y es cuando comienza a producir más insulina para forzar la entrada del azúcar a las células o a los órganos. A eso se le llama resistencia a la insulina, cuando el cuerpo tiene que producir más insulina para que la insulina pueda hacer su efecto. El inconveniente es que tener niveles altos de insulina genera complicación. La insulina sirve para bajar el azúcar, sí, eso todo el mundo lo sabe, pero también la insulina se usa para almacenar azúcar en forma de glucógeno, se usa para producir colesterol, se usa para producir o retención de líquidos, más bien dicho, eso te sube la presión arterial y la insulina es una hormona de almacenamiento.
Si yo tengo un nivel de insulina alto, no puedo quemar grasa, porque la misma insulina me bloquea ese mecanismo. Entonces, tener niveles altos de insulina, digamos que te ayuda a nivelar tu azúcar, pero a consecuencia de las demás complicaciones: colesterol elevado, triglicéridos, HDL bajo, presión alta, retención de líquidos, exceso de peso, sobrepeso, grasa visceral que no puedo quemar, ¿no? Por la misma resistencia a la insulina. Y el punto número 5, hay personas que les genera hipoglucemia paradójica, así se le llama, que no es una hipoglucemia, digamos, sintomática, la tradicional, no es una hipoglucemia reactiva tampoco, ¿no? Es una hipoglucemia paradójica. ¿A qué se le conoce esto? Bueno, número 1, que el azúcar te baja demasiado, ¿no? Una hipoglucemia menor a 70 con síntomas y que se resuelve al subir tu nivel de glucosa o la famosa triada de Whipple. Una hipoglucemia paradójica es, a ver, estamos viendo que esta persona batalla mucho con su nivel de azúcar, ya intentó un montón de cosas, su páncreas casi no produce insulina, parece conveniente prescribir la insulina. Le damos 5 unidades, pero con esas 5 unidades, que es bien poquito, le baja un montón su nivel de azúcar. Bueno, bájele a 3 unidades. Con 3 unidades, doctor, se me baja también un montón. Son personas que son muy sensibles a la insulina administrada de forma exógena, ¿no? Es una hipoglucemia paradójica porque uno dice, pues se supone que tiene resistencia a la insulina, ya batalló con todo, su páncreas casi no la produce, pero aún así la respuesta es tremenda, es muy marcada en comparación de otras personas que se ponen 30, 40, 50 unidades y no les hace nada. Su azúcar se mantiene bien elevado por la misma resistencia, ¿no? Eso es lógico y hasta cierto punto razonable, pero en estas personas muy poquitito les baja al extremo su nivel de azúcar. En cierta parte es bueno porque son muy sensibles a la insulina y no tienen tanta resistencia. Usualmente cuando esto sucede, muy poquita insulina y te baja demasiado tu azúcar, hay que prender un foco rojo. A lo mejor ni siquiera es diabetes lo que está subiendo tu nivel de azúcar, ¿no? Porque tu cuerpo responde súper bien a ese medicamento. Quiere decir, si el cuerpo responde súper bien a ese medicamento, quiere decir que las células no están saturadas, tienen mucho espacio, porque poquita cantidad de insulina abre las puertas y la glucosa entra con facilidad a las células. Y número 2, quiere decir que no hay tanta resistencia. Estamos aumentando un poquito la cantidad de insulina y tu cuerpo logra responder. O sea que probablemente no es una diabetes como tal y más bien hay problemas del cortisol, de inflamación crónica, problemas del sueño, cuando se da esta hipoglucemia paradójica. Pero en cambio, me apliqué 10 unidades, casi no me bajó, 15, 20, 30, casi no me baja el azúcar. Aquí ya no es cortisol. Cortisol, resistencia a la insulina, es un exceso de azúcar propiamente o resistencia a la insulina propiamente. Muy bien, pero estos efectos no suceden en todas las personas, ¿eh? La insulina es muy buena, es un buen medicamento, baja el azúcar súper bien, salva millones de vidas, rescata a muchas personas de situaciones críticas, cetoacidosis, estado hiperosmolar, alguna cirugía que se complicó de algún otro motivo y tiene el azúcar elevado. La insulina en esas condiciones es el mejor medicamento para regular el azúcar, pero depende, ¿no? Depende del péptido C. Si tu páncreas produce suficiente insulina, la insulina puede ser una ayuda temporal, pero al final de cuentas te va a hacer daño porque tienes suficiente insulina. En cambio, tu péptido C está bajito o tienes una diabetes tipo 1, diabetes tripolada, ese medicamento, la insulina, te va a ayudar. Y si en algún momento ese páncreas, ya sea una diabetes tipolada o una diabetes tipo 2 con agotamiento pancreático, ese péptido C se recupera, entonces se consideraría ir quitando la insulina poco a poco. En cualquiera de estos casos, encontrar una dosis óptima es muy difícil. Una dosis óptima es la dosis que el medicamento te controle tu nivel de azúcar, pero que no te genere ningún problema, ¿no? Que no te haga subir de peso, colesteroles, presión alta, la neuropatía, nada de lo que glucosa alta en ayuno.
Tener una dosis de insulina que no te genera ningún problema es bien difícil por diferentes razones. Las personas con diabetes tipo 1 batallan mucho para nivelar una dosis correcta sin caer en sobredosis. Muchas personas con diabetes tipo 2 ya están por naturaleza en sobredosis porque tienen un montón de insulina, tienen resistencia a la insulina y el inyectársela agrava el problema. Algunas personas con diabetes tipo 2 tienen un péptido C bajito, casi no la producen. Ahí la clave es encontrar una dosis óptima y intentar de todos los medios posibles recuperar esa célula beta, que son las células del páncreas que producen insulina, porque si eso se logra, entonces van a poder quitar la insulina de forma muy paulatina. La mayor parte de las personas con diabetes tipo 2 logra revertir y logra quitar este medicamento. La recomendación, como hemos dicho en otros videos, es medir el péptido C, ¿no? Péptido C en suero es el que te va a confirmar qué tipo de diabetes tienes, cómo se va a resolver y si en este momento es prudente dejar la insulina un poco más de tiempo o lo puedes ir quitando de ya. Es el que nos da la seguridad. Y por supuesto, caso por caso, es muy importante el contexto de cada quien. Doctor, yo quiero revertir, ya no quiero usar insulina. Ok, ¿cuál es el plan? Pues voy a iniciar, pero en 2 semanas me voy a operar, en un mes tengo cita para tal procedimiento y en 2 meses voy a hacer tal cosa. No, bajo esa circunstancia mejor no hay que moverle, ¿no? Hay que procurar un entorno o unas condiciones estables, entre comillas, donde no va a haber situaciones planeadas al menos de causas mayores, porque no se va a poder. Una cirugía, otro procedimiento, un viaje que voy a estar 2 meses fuera, que el trabajo, un entorno favorable para revertir. Si no, la verdad es que mejor no conviene y hay que esperar hasta que uno diga, de aquí en adelante, mi rutina creo que no va a cambiar mucho, creo que me puedo adaptar a lo que voy a realizar, le puedo dar continuidad y constancia, ahí sería entonces el mejor momento. Muy bien, yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te ayude bastante a esta sesión en vivo y les agradezco a todos ustedes que estén conectados en una sesión más. En este caso hablamos de la insulina, efectos que a veces no se le atribuye. Si estamos teniendo algo de eso, y utilizamos insulina, considerar, a lo mejor no la necesito. O número 2, sí la necesito, pero me estoy pasando de dosis, ¿no? Existen las sobredosis de insulina. Es la dosis óptima es la mínima que te ayude a controlar tu azúcar y que no te genere complicaciones. Es muy difícil, es bien complicado. Y lo más seguro es que uno tenga que ir ajustando la dosis de forma constante, ¿no? En el caso de la diabetes tipo 1, incluso se les enseña estar ajustando la cantidad día con día o con comida inclusive. Ok, vamos a pasar aquí al chat a ver si tienen alguna pregunta relacionada al respecto. La señora Esther Romero, igualmente le mando un saludo. Usted está en la ciudad de Tecate, yo en Tijuana, y sí, tenemos un clima bastante helado por ahora. Juanita Chávez, igualmente un saludo. Gracias por su tiempo de haberse conectado a esta sesión. Sori Vega Díaz, gracias por sus palabras y espero que estos videos y lo que tenemos ahí en el canal le ayude bastante o al menos le oriente, ¿no? Sobre información que uno no obtiene en un consultorio, digamos, tradicional. Marina Santiesteban dice que el azúcar le bajó bastante, aparentemente lo que escribe, ¿no? El A1C 5.1, bajo en carbohidratos, ejercicio, bajó 64 libras. Dice, ¿por qué me ha estado doliendo el hígado? Puede haber muchas razones. Lo mejor sería un ultrasonido o ecografía de esa área y acudir a revisión, ¿no? No necesariamente puede ser el hígado, puede ser los riñones, puede ser el intestino, puede ser estrés, pueden ser varias cosas. Ultrasonido y una revisión sería lo más prudente. Ok, Gustavo Ramos, gracias por escribirnos. Adriana Pinzón, igualmente. Espero se encuentre bastante bien. Aquí preguntan que si hacemos consultas. Mire, aquí está el número en pantalla o para aquellos que están interesados pueden llamar
o mandar un mensaje de WhatsApp al número que aquí están viendo. Si escriben, yo estoy en la ciudad de Tijuana, México. Si escriben de otro país, hay que agregarle el signo de más 52 y luego el número para que entre la llamada o entre el mensaje. Y si contamos con citas en línea, si es lo que me está preguntando, ahí le van a dar todos los informes en este número que aquí ve en pantalla. Ok, Fernando Mendoza del Río, muchas gracias por sus palabras y me da gusto que le ayude esta información. Honestamente, intento digerir la información y transmitirla con palabras sencillas, evitando en lo posible términos médicos y que además les deje enseñanza y puntos clave para que puedan poner en práctica en su día a día. Asus Zaragoza dice, gracias, doctor Antonio Cota. Desde que sigo el ayuno intermitente, me imagino que quiso escribir, la dieta baja en carbohidratos, el ejercicio y la glucosilada ha bajado. Perfecto, así es como se revierte la diabetes. En algún punto del proceso es sugerible o recomendable hacerse estudios y acudir a un chequeo, porque los médicos, por la razón que ustedes quieran, podemos ver cosas que a veces uno no lo ve cuando no se dedica a esto, ¿no? Y también se dice que ni siquiera el mejor cirujano del mundo se opera solo. Quiere decir que casi siempre es recomendable pedir ayuda, opinión de alguien externo, porque a lo mejor detectan otras cosas que uno no puede ver. Me da mucho gusto el progreso que ha logrado. Estela Vargas, una consulta, ok, aquí está el número en pantalla y con todo gusto hacemos nuestro mejor esfuerzo para que logre sus objetivos, partiendo del diagnóstico correcto, por supuesto. Me ha tocado muchas personas y no quiere decir que yo sea perfecto, no, pero cierta responsabilidad tenemos en realizar nuestro trabajo de una forma metódica, meticulosa, porque de esa manera minimizamos el riesgo de error en el diagnóstico y minimizamos el riesgo de error también en un tratamiento. Me ha tocado muchos casos. Me dijeron que tenía diabetes tipo 1 y no es cierto, es tipo 2, o al revés, tipo 2 y es tipo 1. Me ha tocado también, me dijeron que tenía diabetes y no es cierto, tienen inflamación o a veces ni siquiera tienen nada. Simplemente es un error de laboratorio, pero como los médicos no ven el contexto, ven únicamente los números, se guían únicamente por los números, pues cometen error, ¿no? Al final de cuentas, lo que nos está diciendo realmente lo que tiene uno es la misma persona, con su historia clínica, su evaluación, cómo le ha ido con los tratamientos, cómo está ahorita, qué ha hecho, cómo son sus patrones de glucosa, más parámetros para concluir un diagnóstico y de ahí partir cuál sería el mejor tratamiento. Judith Reyes dice, el mejor medicamento o inyección de insulina. La insulina es el medicamento que más baja el nivel de azúcar. No quiere decir que sea la mejor opción para todos, ¿no? Una persona con diabetes tipo 1 no la produce y la necesita. Una persona con diabetes tipulada usualmente tiene un péptido C bajito que lo necesita quizá de forma temporal en muchos casos. Una persona con diabetes tipo 2 que no le funciona su páncreas la necesita. Una persona que cae al hospital por cetoacidosis o estado hiperosmolar la necesita. Pero la persona que tiene diabetes tipo 2 o prediabetes, clínicamente no está mal, su páncreas funciona bien, está súper comprometido a revertir, no la necesita, ¿no? Ahora sí que caso por caso y uno se orienta también con los estudios de laboratorio. Fanny Londoño, gracias por su comentario y espero que esto le aporte más conocimiento a lo que usted ya ha venido adquiriendo. Elena Rubio dice, ¿cómo bajar la insulina con ayuno y bajo en carbohidratos? Bueno, no sé si se refiere a la resistencia a la insulina o a las unidades de insulina que se está aplicando, ¿no? Porque es diferente. La resistencia a la insulina es así como usted lo escribe, con la alimentación y el ayuno intermitente. Pero si no habla de la resistencia a la insulina, si habla, por ejemplo, de una persona que usa 50 unidades de insulina, ¿cómo quitar la insulina manteniendo sus niveles de azúcar estables? Es todo un proceso y no sucede de un día para otro.
a través de la dieta, a través del ayuno, dormir bien, el ejercicio, suplementos y los estudios. Porque si el péptido C está bien, se puede ir quitando insulina, pero si el péptido C no está bien, a lo mejor no es muy conveniente. Más bien hay que enfocarse en recuperar esas células beta. Una vez que se logre eso, ahora sí replantear cómo se le puede hacer para quitar la insulina. Espero haberle contestado. Fanny Londoño dice, es necesario conocimiento a fondo sobre tratamientos y medicamentos necesarios. Correcto, porque solo así uno tiene la claridad de qué realmente está pasando conmigo, porque si no, podemos perdernos en un mundo de información, tantas recomendaciones que hay, pero si sabemos exactamente qué es, cuál es mi problema, qué realmente me está pasando a mí, que me está subiendo mi nivel de azúcar, entonces voy a saber cuáles son las recomendaciones o al menos en qué me tengo que enfocar para lograr estabilizar esos niveles de glucosa. Hortensia Kerguelen, supongo que así se pronuncia, gracias por sus palabras. E igualmente bendiciones para usted. Claudia Rentería nos manda un saludo desde Jalisco. Yo estoy en el estado de Baja California. Dice que es lo mejor para bajar la hemoglobina glucosilada, lo que necesita la persona. Eso es lo mejor. Si es una diabetes tipo 1, necesita insulina. Si es diabetes tipo 2, dieta, ayuno, estrés, quizá insulina. Si es diabetes tipo 2, pero sí funciona su páncreas, dieta y ayuno, nada más. Si es problema del cortisol, bajar el cortisol, ¿no? Si es problema de la inflamación, sobre la inflamación. Ahora sí que va a depender de la situación. Por eso les comentaba que el diagnóstico correcto es a veces el primer paso, porque muchas personas llegan y no hay un diagnóstico todavía bien establecido de qué es lo que está pasando. Primero se hace una revisión. Estos son los problemas metabólicos, estas son las áreas a resolver y sobre de eso, ¿no? Hay personas que ya tienen el diagnóstico correcto y que han hecho muy bien las cosas y que han avanzado un montón, pero que se encuentran con ciertos obstáculos en el camino. Lo más común es que se atoren con la glucosa entre 100, 120, 130, lo mismo. Diagnóstico correcto. A ver, ¿qué está pasando? Vamos a revisar todo y cuáles son los problemas que no le permiten. Ahora sí que depende, ¿no? Ok, gracias Fanny nuevamente por sus comentarios. Dice la honestidad lo dignifican, doctor. Muchas gracias y yo trato pues de ser transparente y comentar lo que yo he aprendido y he observado que ayuda bastante. Noris Hernández dice, una pregunta, insulina Lantus, se me terminó. Mire, yo le aconsejo, porque bueno, yo sé que se está tratando con nosotros, ¿no? Mejor escriban directamente con mi asistente, ¿no? Si es una situación particular de usted, escríbalo y ahí lo resolvemos. Verónica Aguilar dice, ¿a qué hora es apropiado para ponerse la glargina? Pues depende de cada quien. Hay personas que en la mañana, en el desayuno, hay personas que en la noche, hay personas que 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Ahora sí que va a depender del contexto, de la situación, de las actividades, en qué trabajan, a qué se dedican, cómo se sienten. Ejemplo, una persona que entra a las 4 de la mañana a trabajar y ya no tienen tiempo de regresar a la casa y regresa hasta las 3, 4 de la tarde, ¿no? Pues, ¿cuál sería el mejor horario? Pues a la hora que llegue de trabajar, ¿no? Ni modo que se vaya en la madrugada a las 4 de la mañana, no tiene tiempo, hasta las 10, 11 de la mañana tiene un break, es mucho tiempo. De 4 de la mañana a 11 sin comer, en cama en la noche. En la tarde llega a las 4, 5, se la pone, pero todavía a las 8 o 9 va a cenar algo más, menos riesgo de hipoglucemia. Va a depender de muchos factores. Olga dice, para abrir el receptor, aparte de metformina, a ver, aclarando, la metformina no abre ningún receptor, ni ningún medicamento abre los receptores para que el azúcar entre a las células. El único que abre los receptores es la insulina, es lo único. Los medicamentos tienen diferentes mecanismos de acción. Algunos hacen que el azúcar salga a través de la orina, algunos estimulan las incretinas, algunos exprimen al páncreas para que suelte más insulina. La insulina pues va directo, ¿no?, al torrente sanguíneo, aunque uno se lo inyecta en la piel a nivel subcutáneo,
Y la metformina hace que el hígado produzca menos azúcar, ¿no? A nivel de receptor, únicamente es la insulina. Espero haberle contestado. Ahora bien, no hay ningún problema con el receptor, ¿eh? Ni con la insulina. Es que la célula está cargada de azúcar. El receptor está perfectamente bien, no tiene ningún problema, ningún daño, ningún cambio en su forma. La insulina se produce de forma natural, es efectiva, no tiene tampoco ningún problema en su cadena de aminoácidos. El problema es que hay mucho en la célula, mucha glucosa en la célula y en los órganos que ya no cabe y da la ilusión de que ese receptor no funciona, pero no. Paréntesis, hay personas que cursan o tienen síndromes de resistencia extrema a la insulina. Son pocos frecuentes, pero en estos casos, síndromes de resistencia extrema, si hay defecto del receptor, si hay anticuerpos que bloquean, digamos, esa entrada, pero son muy poquitos los casos. Usualmente eso no sucede. Hortensia Kerguelen dice, mi glucosilada está en 6.1 y la glucosa basal en 92. Lo más común es que tenga 1 pico de azúcar durante el día. Si yo amanezco bien de azúcar en ayuno, pero la glucosilada está alto, lo más común son picos de azúcar. Y lo segundo más común son problemas del cortisol. Dice, hasta ahora no sé qué diabetes tengo, estudios completos de preferencia, análisis y con eso confirma qué es lo que está pasando. Prisi Romero dice, yo amanezco en 120 a 130, he hecho ayuno y 0 carbohidratos, pero por la tarde estoy arriba de 100. Si tiene tiempo quitando carbohidratos y haciendo el ayuno y el azúcar está igual, quiere decir que no es por la comida y no es por el ayuno. A no ser que la dieta en realidad no se esté llevando de forma adecuada, a pesar de que me comenta aquí que son pocos carbohidratos, y número 2, que el ayuno tampoco sea el adecuado para usted, ¿no? Así hay ciertas pautas. Estudios completos, con eso confirma qué está pasando, y también tenemos, afortunadamente, aunque no en todos los países, sensores de azúcar para ver los patrones, ver picos de azúcar, ver que sí nos sube y ver que no, que nos ayuda a nivelar ese nivel de azúcar. Romero dice, ¿cada cuánto se debe tomar la glucosa? Depende. Si es una persona con prediabetes, digamos, que no tiene medicamento ni nada, una vez a la quincena, una vez al mes o algo así. Si es una persona muy descontrolada de la diabetes, tipo 2, pero que no usa insulina y está bien comprometido, a lo mejor una vez a la semana, 2 días por semana, quizá, ¿no? Si es una persona, pero también mucho depende de cómo lo tome uno. Es que a mí me angustia y me molesta mucho y me preocupa y me da miedo no saber cómo tengo mi azúcar. Bueno, un piquete diario entonces, ¿no? Porque también hay personas que se la miden 6, 7 veces al día, todos los días. Eso tampoco está bien. Eso se genera mucha ansiedad y genera mucho estrés. Pero bueno, al final de cuentas se entiende que es un proceso. Me ha tocado muchas personas que abusan con el monitoreo y me enseñan su registro y veo 8 piquetes diarios por 60 días, casi 500 piquetes, ¿no? 60 por 8, que son un montón. Y veo los números 110, 120, 114, 88, 100. ¿Toma medicamento? No. ¿Usa insulina? No. ¿Se siente bien? Sí. Entonces, ¿por qué tanto piquete, no? Por la misma ansiedad y preocupación que le está ocasionando. En esos casos, ¿qué hace uno? Bueno, trabajamos sobre la seguridad que esa persona tiene sobre lo que está haciendo. Mire, su dieta es correcto por este lado, el ayuno es correcto de esta forma. Los estudios muestran esto. Esto es así, esto es así. Y al tener cierto acompañamiento, seguridad en lo que van a hacer, comienzan a relajarse. Y de 8 piquetes al día le bajan a 4 al día, ¿no? 2, 3 meses y luego le bajan 2 al día. 2, 3 meses y entienden que todo está bien, entienden que va bien, ven sus laboratorios, ven que realmente no hay ningún problema, ven que van revirtiendo y que van avanzando, ven que van corrigiendo ciertas cosas y eventualmente, me checo el azúcar cada tercer día, ya no me preocupa, ya ando bien a gusto. Eventualmente me checo el azúcar cada quincena. Uno va espaciando esos piquetes.
Es muy distinto si se usa insulina, ¿eh? Es bien diferente. O bien estamos bajo una situación totalmente especial, ¿no? Ahora sí que el monitoreo depende de cada caso en particular. Igualmente, saludos, señora Sandra, y gracias por su tiempo de haberse conectado a esta sesión. Muy bien, pues yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y me enfoco en la diabetes y espero que este video, 5 efectos de la insulina que usualmente no se le atribuyen, ahora sea parte de tu arsenal si estamos teniendo estas complicaciones y queremos resolverlo a través de otra forma. Si yo uso insulina, hay que ver, no tendré 1, 2, 3, 4, 5 de lo que ya comentamos y planteárselo a su médico de cabecera, porque les digo, a veces estos problemas no se resuelven hasta que se ajusta la dosis a una dosis de insulina que realmente tu cuerpo necesita sin caer en sobredosis, o bien hay personas que no la necesitan y nunca se les va a quitar estos síntomas hasta que terminen de dejarla por completo, caso por caso, nuevamente guiado por un péptido C en suero. Les agradezco nuevamente su tiempo y los espero en otra sesión. Estaremos publicando ahí con tiempo en la pestaña de comunidad con otro tema de interés que complemente todo lo que ustedes ya saben o lo que han visto aquí en el canal en relación a la diabetes, a los temas de azúcar, para que ampliando tu conocimiento sepas por dónde darle para que logres revertir. Y si se trata de un caso que no es reversible, te va a ayudar bastante a tener mejor variabilidad glucémica y utilizar la menor cantidad de medicamentos posible y retrasar o prevenir ciertas complicaciones. Gracias nuevamente y nos vemos en la próxima sesión en vivo, ¿eh? Que estén muy bien. Hasta luego. Bye bye.